Hola, muy buenas. Estamos en Letras Libres España. Esto es el Salón de Gascón y estoy muy contento de estar con María Faste, que es directora editorial de Alfaguara, de Lumen, de Reservoir Books y que también es escritora. Y vamos a hablar de varias cosas, pero en principio empezaremos por su novela más reciente publicada en España, porque había sido antes en Argentina, que se llama Las vidas de Elena. Hola, María. Hola, ¿qué tal, Daniel? Encantada de conversar contigo. Como decía, ¿no? La novela salió primero en Argentina y ahora tiene distribución en México y en España, porque además la publica Almadía. Yo recuerdo que tu libro anterior, El final del bosque, que tenía algo así como de thriller a lo Patricia Highsmith, y a la vez era una novela familiar. Y este es un género distinto, aparentemente es como ese elemento de suspense no está, ¿no? Está otra cosa, y decías de la primera que se te había ocurrido la idea como una imagen a partir de un sueño. ¿Cómo surge este libro? Bueno, este libro surge de la idea de contar la historia de una mujer a la que le pasara algo muy terrible y que tuviera que volver a insertarse en la vida. Y casi te diría que es probable que esa idea me surgiera en el aeropuerto, mirando la cinta donde ruedan las maletas. Cuando una maleta se cae, no se puede volver a poner en la cinta. Y yo creo que a todos nos pasó esa sensación a causa de un abandono, bueno, la muerte de un ser querido, un despido, esa sensación de sentir que la vida sigue, pero vos te saliste, estás fuera de la vida. Eh, y quería contar esa historia, o sea, vi el personaje, algo que me dijo una vez Rodrigo Rey Rosa, que una vez que tenés el personaje se trata de seguirlo, pero no estoy tan de acuerdo de que no haya suspense en la novela, Sí. porque eso es algo que yo busco siempre. Es decir, que haya algo, básicamente algo que el lector tenga que averiguar. En esta novela en concreto es qué pasó, qué le pasó a esta Sí. mujer, porque no vamos a saber qué le pasó hasta la página 30 más o menos, y un poco el desafío era ir mostrando a alguien que no está en la vida precisamente, no alguien que, por ejemplo, y eso es en el comienzo del libro, cuando una desconocida con la que ella cruzó mirada en Barajas, la primera escena transcurre en el aeropuerto de Ámsterdam, cuando esta desconocida se lleva su maleta, una maleta naranja que tenía una etiqueta azul, ella no solo no hace nada, sino que se lleva la maleta de esta Sí. desconocida, ¿no? Un poco quería transmitir esa idea de esa ilusión de que, bueno, igual si me llevo la maleta de otra persona, me convierto en otra persona porque ya no quiero seguir siendo la que soy. Y hay otro elemento en esa primera escena y es que cuando ella sale, alguien sostiene un cartel con su nombre, Elena Díaz, pero a ella le cuesta reconocerse. Entonces, sí hay un suspense con respecto a qué le pasó, qué va a Sí. pasar. Y volviendo a la idea de Highsmith, una cosa que también me gusta en mis novelas, y acá lo hice con dos elementos, es eso que Hitchcock llamaba el MacGuffin, ¿no? O sea, yo, además de la intriga total de la historia, a mí me gusta poner como pequeños elementos que están en el inconsciente o en el consciente del lector y que él sabe que en algún momento se van a dilucidar, ¿no? Esa maleta inicial, Sí. esas dos maletas iniciales van a jugar un rol en toda la novela y luego va a haber otro McGuffin que es una habitación cerrada con llave en la casa de su mejor amiga, que es un importante personaje dentro de la novela, Rosa, Sí. y sabemos que en esa habitación pasa o encierra algo, ¿no? Sí. Sí, decía, con el suspense, sí, no es eso, sino que no era. Además, incluso que hay un hecho mortal, ¿no? Pero digamos que no tenía esa apariencia de thriller tan. Sino. Total, sí, sí, sí. Y hasta podrías verse que tiene algo de los códigos también, incluso del duelo, ¿no? Porque es uno de los temas de la novela, es como la desubicación y el duelo, ¿no? No sé si te interesaba particularmente Sí, explorar eso. aunque el duelo para mí siempre es una palabra que tiene tanta carga que yo he tratado de evitarla en las definiciones, en la contra, cuando la trabajábamos con mi editor. Eh, Porque hay tantas obras sobre el duelo y yo no releí ni Joan Didion ni eh,
En realidad, lo que yo decidí que esa mujer perdiera, bueno, podemos hacer spoiler porque ya hubo spoiler en muchos sitios, pero esa mujer perdió a una hija, ¿no? Y perdió una hija de una manera casi absurda. Y yo pensaba en un cuento que a mí me marcó y mientras escribía la novela lo releía, que es El baño de Carver, ¿no? Sí. Es esa historia de una pareja cuyo hijo va al colegio y hay un auto que lo roza, es el día de su cumpleaños, llega a su casa, se tumba y no vuelve a despertarse. No está muerto, pero no da señales de vida. Los padres lo llevan al hospital y Carver lo que hace allí, y era algo que yo quería trabajar de ese modo, la novela, te describe lo que mira la madre por la ventana del hospital, los diálogos casi monosilábicos con su marido, y el cuento termina, llaman a la casa, pero no llegan a contestar, y el cuento termina con el pastelero diciendo, pero no vienen a buscar la tarta. ¿Qué pasa que siguen sin venir a Sí. buscar la tarta? Entonces, esa sensación de absurdo que tiene todo el tiempo la vida era lo que yo quería plasmar en la novela, y que fuera también una novela de, más que de duelo, como de aprendizaje en el sentido de aprender a volver a meterse en la vida, ¿no? Y luego las características de la protagonista, que es una ilustradora, que baila tango, eran las otras dos elementos que me iban a permitir un poco hacer avanzar la novela, ¿no? Y que fuera más que una historia de duelo, una historia de amor. Y, y me resultaba interesante pensar qué pasa con ese personaje de Elena, que es casi una discapacitada emocional, que tuvo una hija, que tuvo una hija a la que le dijo esta mentira, que es que su padre había Sí. muerto dormido. No quería que tuviera una idea muy violenta de la muerte de su padre al que no conoció. ¿Y qué pasaba si esta mujer que nunca se había enamorado, su hija con solo 11 años sí se había enamorado? Eh, ¿Y cómo sería descubrir que en realidad el amor de tu vida fue un hombre al que encontraste 11 años atrás, con el que estuviste un día y medio y con el que tuviste una hija, pero que no, él no sabe ni que ha tenido una hija ni que esa hija murió? Entonces, pues trabajar con eso, ¿no? Si ese hombre iba a volver, y qué pasaba con los hombres que giraban a su alrededor. Porque eh, tanto la ilustración como el baile, que además ahí hay una similitud, ¿no? El movimiento de los pies al bailar es casi Sí. el mismo movimiento de la mano al dibujar. Se hacen figuras, ¿no? Totalmente. Eh, y cómo el sexo, la ilustración, el baile iban a ser modos de intentar volverse a meter en la vida. Sí, eso del el baile como tema es muy curioso y también le da a veces como un aire pues, de humor, porque es un libro que tiene bastante sentido del humor, aunque aparentemente no cuenta algo tan terrible, pero por ejemplo, como ya va pensando y va siempre comparando a los hombres y el baile, ¿no? Y entonces se dice, los gordos suelen ser buenos bailarines. O otra vez, el tango es como algo así como el antídoto al horror vacui, ¿no? Y entonces es muy curioso que hayas metido ese elemento que además que creo que a ti te gusta mucho, ¿no? El tango y bailar y... Sí, yo creo que el humor es fundamental en la vida, pero también en la escritura, ¿no? Sobre todo cuando también me pasó con El final del bosque, que era una novela muy oscura, una novela que no era una novela sobre la locura, pero aparecía la locura, pasaban cosas muy terribles y aquí también pasa algo muy terrible. Y el humor es un mecanismo que desarticula todo, ¿no? Que permite conseguir eso que para mí es como el efecto de la literatura, que son los contrastes, ¿no? Lo inesperado, ¿no? Lo decían muy bien los surrealistas, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de Almodóvar porque está eso todo el tiempo, ¿no? En una situación muy dramática siempre aparece un elemento que te quita del drama, ¿no? Y que un poco es hasta
políticamente incorrecto, por decirlo de algún modo, porque si no, el riesgo para contar algo tan doloroso es o pecar de decir muy poco y entonces dejas al lector frío, Sí. o sea, el minimalismo mal entendido, Sí. o al contrario, ¿no? Sobredimensionar, sobredramatizar, y bueno, entonces caes en la cursilería y tampoco produces un efecto en el lector. Entonces, yo creo que esas sacudidas de humor son lo que permite que el lector siga ahí, ¿no? Siga ahí pegado a esta mujer, sí, que cataloga a los hombres como si fueran plantas un poco, que tiene una percepción del sexo y de las relaciones humanas como muy, con mucho desapego, y que también se permite comparar el dolor por la muerte de su hija con Auschwitz o con lo que ella vio en Auschwitz, ¿no? Yo quería jugar con todos esos elementos y el humor era muy importante y buscaba situaciones de humor y la presta tanto ese amante que tiene del que ella dice, bueno, igual es yihadista, ¿no? Sí. También se presta mucho a eso los diálogos con su amiga, Rosa, sí. que es una psicoanalista, pero que apenas puede ayudarse a sí misma, ¿no? Sí. Y que luego además siempre tienen como una extraña relación de competición, ¿no? Porque Rosa le ha robado algún novio, siempre tiene... Casi que le roba a la hija de Sí, algún modo. exacto, sí. Sí, esa es otra cosa que me gustaría explorar, que es, para mí me parece un tema fascinante. Bueno, Nuria Lavari escribió hace poco un libro muy bueno, ¿no? La amiga que me dejó, que es la amistad femenina, que es todo un mundo en sí mismo. A mí es algo que me impactó mucho bueno, en la gran tetralogía de Ferrante, ¿no? Sí. Y pensé mucho sobre eso cuando mi hijo, que lo leyó, me llamó una madrugada que estaba totalmente tomado por la novela, no paraba de leerla, y me dijo, pero las mujeres son brutales, o sea, no puedo creer todo lo que está pasando aquí. O sea, esa envidia, ese odio, pero al mismo tiempo una pasión totalmente irracional y desatada, ¿no? Casi tiene la forma de una relación amorosa y también me gustaba jugar con eso. Sí, bueno, son siempre estereotipos que no son así, pero muchas veces son como amistades más complejas que la mayoría de las amistades masculinas, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda. Luego también una cuestión que aparece, ¿no? Es como el mundo a veces asociado al baile, pero a veces asociado incluso a plataformas de ligue, es el mundo, digamos, pues de salir, de ligar, que también es muy curioso como lo cuentas, ¿no? Sí, quería volcar ese mundo y también en contraposición con lo que puede ser un encuentro con alguien en una milonga, ¿no? Sí. Una de las cosas fascinantes del mundo del tango y de las milongas, que son los lugares donde se va a bailar tango, es que tú tienes un encuentro con bueno, puede ser se baila entre mujeres o entre hombres, pero en el caso de Elena, pongamos con un hombre, se baila una tanda, el mundo del tango está muy codificado, es decir, Sí. se baila una tanda que son 4 tangos, si más o menos cada tango tiene 3 minutos, hay un encuentro con un hombre que dura 12 minutos y en esos 12 minutos eh, puedes saber, conocer más de esa persona que en 10 citas de Tinder o Sí. porque ahí está todo, ¿no? Está la torpeza, la timidez, el olor, la brusquedad, la violencia. Todo eso es una información enorme que podés tener de un hombre y podés pretender que te deshaces de esa información y no pasa nada y pasás a otro hombre, ¿no? Entonces es algo fascinante el mundo de las milongas porque en unas 3, 4 horas, pues cuántos encuentros de una altísima intensidad e información podés tener, ¿no? Uh-huh. En contraposición con una cita de Tinder en donde tienes una mesa de por medio o puedes llegar a intuir algunas cosas, pero no lo suficiente, ¿no? Y
y lo que yo quería mostrar también, y por eso el mundo de Tinder, y por eso su modo particular de Elena de estar en las milongas es la profunda soledad, ¿no? Sí. Porque incluso hay un encuentro sexual con un hombre que ella conoce en la milonga y con el que se acuesta, y al otro día llega a la conclusión de que se iba a acordar más de los zapatos de ese hombre Sí. que de su propia cara, ¿no? Yo quería como que Elena eh, acabara de tocar fondo, porque la tristeza, la depresión, pues bueno, muchos, quizás todos hemos pasado en mayor medida por ahí, es como estar en un pantano, ¿no? Uno siente que está ahí pataleando, pero no llega a tocar fondo. Entonces yo trabajaba con esa evolución en Elena, ¿no? Tenía que llegar a un grado como muy bajo y me gustaba explorar esa especie de sordidez de la tristeza de la que ella quizás pudiera salir, o se hundía o salía. ¿Y cómo se...? Porque entiendo que la novela que escribes después de esta es El final del bosque. Yo sí que veo algunos pasadizos entre una y otra, pero si nos puedes, si una te llevó a otra, ¿cómo fue cómo se relacionan para ti las dos? Bueno, Borges decía que en realidad los temas, uno no tenía que pensar en temas, ¿no? Un tema puede ser el duelo, la muerte, la locura, el amor, pero que la lacra de los escritores era pensar en temas, que los temas van con uno, que uno lo único que tiene que pensar es en la historia que va a contar, porque los temas van a aparecer reflejados, e incluso él siempre ponía el ejemplo de Kipling, ¿no? Que él pensaba que estaba haciendo, Kipling pensaba que estaba haciendo el elogio del Imperio Británico, y en realidad lo que escribiera mostraba exactamente lo contrario, Sí. ¿no? Porque los que nos caen simpáticos son los indios. Sí. Entonces, pues yo nunca pienso en temas, sino que siempre se me aparecen como las historias, ¿no? Bueno, en el caso del final del bosque, como bien decías, fue una pesadilla en donde yo ya vi la historia, vi los personajes, vi todo. Aquí es esta mujer a la que le había pasado algo terrible y a la que yo tenía que seguir. Y fueron, sí, procesos distintos, pero sí creo que en realidad, si yo pienso lo que he escrito, siempre aparece, digamos, que todo, el disparador es algo que me pasó en mi vida. Luego todo cambia por completo. Pero si yo recorro mis novelas desde la primera hasta ahora, el detonante es algo que sucedió. En las vidas de Elena, pues algo muy duro que me hubiera pasado, que yo metamorfoseo a la pérdida de una hija, ¿no? Eh, y de todas maneras, ahí, tanto en las vidas de Elena como en El final del bosque, como en mis novelas anteriores, siempre orbitan esos temas que yo no lo reconozco en el momento, pero que aparecen cuando escribo, que es, eh, vuelvo a decir siempre lo mismo, que es como las relaciones humanas, ¿no? Y aquí en particular hay algo que me fascinaba y que es una idea que me interesa, que es el azar, ¿no? O sea, pues los que creen lo pueden llamar Dios o Sí. lo podemos llamar destino o como sea, ¿no? Pero esa idea que acá se me hacía muy vívida de la vida como un tablero de ajedrez y en el que los personajes, en concreto de esta novela, eran piezas, ¿no? Pero así a veces podemos ver nuestra propia vida, ¿no? Si nos movemos hacia la derecha, pues estamos anulando, yo no juego al ajedrez, pero estamos ya anulando un montón de posibilidades que Sí. hubieran podido suceder si hubiéramos movido la pieza hacia la izquierda, ¿no? Y cómo cada pequeña decisión que tomamos, incluso hasta juego con eso en una escena, hasta si tomamos cereales o yogur en el desayuno, implica una serie de movimientos sucesivos que cambian, ¿no? Bioy Casares, que es un escritor que me fascina también, decía, la gran fatalidad de esta vida es que tenemos un montón de vidas posibles, pero solo podemos vivir una, ¿no? Y con eso juego yo también en esta novela, ¿no? ¿Qué habría pasado si? Ella no puede evitar preguntarse, ¿qué habría pasado si ese día mi hija no hubiera ido al colegio? Claro. ¿Qué hubiera pasado si yo nunca hubiera estado en Palermo hace 11 Sí. años, ¿no? Y ese era otro motor para seguir escribiendo la novela. Y en el caso de esta novela,
más aún que en El final del bosque, yo realmente no sabía qué iba a pasar al final. Ni con Lina, la desconocida, ni con ese hombre del pasado. Y fue particularmente divertido escribir de esa manera. Ir como buscando, estaba pensando justo ahora que decías con eso que no sabías lo que iba a pasar, porque en los libros tuyos que he leído sí que creo que tiene una estructura muy pensada, que por ejemplo son falsamente fragmentarios, porque muchas veces los capítulos son breves, pero no es el fragmento que no lleva a ningún sitio, sino que hay una estructura narrativa muy meditada, ¿no? Y, y si puedes contar un poco cómo haces eso, ¿no? Yo tiendo a pensar, bueno, por supuesto la historia, los personajes, tomo muchísimas notas y hago algo que siempre recomendaba Patricia Highsmith en ese libro maravilloso que es Suspense, ¿no? Sí. Que es anotar todo, 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 todo. Yo estoy aquí, puedo de pronto anotar todo este salón, las conversaciones que escucho en la calle, mmm, tomo muchísimas notas porque sé que eso va a alimentar o puede alimentar la novela que estoy escribiendo, otra novela, porque la preocupación, una vez que tenés los personajes, una vez que tenés la trama general, es cómo hacer para que eso que creaste o que estás creando tenga vida. O sea, lo fascinante para mí de la literatura es que crea un mundo que está dentro de este mundo. Y para que el lector se meta dentro y pueda vivir con Elena, sufrir con Elena, seguirla, es muy importante que haya textura de la realidad, ¿no? Los olores, los colores, y que además, eso es también otra cosa que me interesa, y es que si ella es ilustradora, si ella baila tango, todas las imágenes, incluso hasta a veces la misma estructura de la novela, tiene que ser coherente con esto, ¿no? Hay un trabajo sobre el color, hay un trabajo sobre el movimiento, y entonces yo voy haciendo como una especie de... también a partir de eso lo escribo como si lo fuera a filmar. O sea, no como guión, sino como distintas escenas que yo sé que le van a dar cierto movimiento, ¿no? Sé que va a haber escenas que sean más introspectivas, sé que va a haber escenas donde haya gran dolor, sé que va a haber escenas en donde va a haber humor, y eso luego también lo voy hilando y presto mucha atención a que la novela no sea repetitiva en su movimiento, que el ritmo se parezca al ritmo de la vida, porque una de las grandes dificultades, bueno, vos también escribís novela y lo sabés, es cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo Sí. haces pasar el tiempo, sin que parezca que pasa demasiado rápido, demasiado lento, cómo usar la elipsis, y entonces sí voy construyendo eso de algún modo como si fuera una película. O sea, yo lo estoy viendo. Y también porque eso es algo que aprendo mucho releyendo y leyendo a los grandes autores norteamericanos, Hemingway, Cheever, Fitzgerald, es que lo que ves, incluso más que lo que se dice, lo que ves que hacen los personajes es lo que los define, es lo que define su estado de ánimo, y yo juego mucho con eso. Pero después también juego con esas otras cosas que el cine no tiene, por ejemplo el olor. Sí, que Tampoco en tiene esta la novela está pintura. mucho el olor, ¿no? Sí. La pintura, sí. Y la pintura también, porque hay otra cosa que a mí me divierte mientras escribo, que es investigar, entre comillas, alguna disciplina, ¿no? A mí me gusta mucho la pintura, no soy una experta, pero me gusta ir a museos, tomo un montón de notas sobre los cuadros, y me gustaba la idea de que Elena no fuera pintora, sino ilustradora, que es como un arte menor, ¿no? Es como la ilustración, creo que, digo, en un momento es la pintura lo que la canción a la literatura, ¿no? Y que ese fuera como su mundo, que ella al principio de la novela estuviera como viviendo en blanco y negro y de pronto las amapolas fueran Sí. como chispazos. Me acordaba mucho de la película de Wim Wenders, ¿no? Del cielo sobre Berlín, ¿no? Ese impacto emocional tan grande que tiene cuando estás viendo la película en blanco y negro y de pronto empieza en color, ¿no?
voy modulando con todos esos elementos. Claro, también tienes ahí, que es una cosa que creo que es muy interesante en tu caso, que esa dualidad de ser editora y escritora a la vez, ¿no? No sé qué se aportan una a la otra, qué se contaminan o qué intentas evitar de la contaminación. Bueno, yo no intento evitar nada, pero lo cierto es que cuando edito nunca pienso en mí como escritora, en absoluto. O sea, Sí, además el editor, yo creo que el editor y el escritor son casi figuras totalmente antagónicas, porque el escritor, bueno, necesita el narcisismo, necesita sentirse que es Flaubert para sentarse ante una mesa y durante años y escribir algo que no sabe con lo que va a suceder. El escritor tiene todo el poder sobre lo que está escribiendo, todo depende de él, ¿no? Mientras que el editor, tal como yo lo concibo, es lo opuesto, ¿no? El editor es como una especie de medium que su única función es hacer que esa obra que tiene en sus manos, que es la obra de un escritor, logre su mejor versión, ¿no? Su mejor versión. Y si el editor tiene talento, puede ver cosas que el escritor no ve, puede ayudarlo a que, digamos, el editor solo no puede hacer nada, todo está en la obra, pero es verdad que es hasta un efecto óptico, ¿no? Si estás muy cerca no ves. sí. El que ve de afuera ve más cosas sobre tu obra, ¿no? Y yo creo que eso también funciona de alguna manera en otras instancias de la vida, ¿no? Tus amigos ven mejor que tú lo que pasa entre tú y tu pareja, pero volviendo a la actividad, el editor es casi como un mecánico, ¿no? Que ve un auto, conoce las piezas, ha visto muchísimos autos, sabe cómo funcionan, sabe cómo quiere que corra el auto, y hablo yo que no sé conducir, pero bueno, se me ocurre esta imagen, y es simplemente una cuestión de que esa obra funcione, que llegue a su mejor versión posible. Y ahí nunca, o por lo menos yo, nunca estoy pensando en mí como escritora, ni cómo lo haría yo como escritora, no, 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 no. Eh, Ni cómo lo haría otro escritor. O sea, lo que pienso es, este escritor es así, este es su talento, cómo lo ayudo a que esta obra le permita ser más fiel a sí mismo, que le permita dar un paso más allá si ya ha escrito antes. Y al revés, cuando yo escribo, y ese es un problema, me cuesta editarme a mí misma. O sea, puedo, por supuesto, hago varias versiones y miro, pero hay muchas cosas de las que no me doy cuenta, y por eso me fío muchísimo de las lecturas de los demás. Eh, y lo que pasa en el proceso de edición, ya sea cuando yo soy editora como cuando alguien me edita a mí, es que siempre, si te dicen que hay un problema. Entonces, puede ser que el modo de solucionarlo sea la sugerencia que te proponen, o hay algo muy bonito que sucede, y es que el escritor mismo encuentra la mejor solución para ese problema que vio otro. Y bueno, y a mí me pasa también cuando me dicen, no, esto es inverosímil, esto no funciona, esto no puede ser. Y lo pienso y se me ocurre un modo de mejorarlo, ¿no? Recuerdo una entrevista, ¿no? que te hacía Andrea Aguilar, que decías que usabas con tus libros un consejo de Stephen King, ¿no? Que el segundo borrador tiene que ser un 10% más corto que el primero, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que a mí me pasa algo, eso por norma es así, pero muchas veces me está pasando, sobre todo con mis últimas novelas, lo contrario. Y es que como tengo muy poco tiempo para escribir, porque me fascina mi trabajo de editora y es mi trabajo diario, fines de semana, todo. Entonces, casi te diría que es al revés, porque empiezo haciendo como una versión totalmente como si fuera, hoy hablábamos del embrión, ¿no? El embrión de la novela, y luego tengo que hacer un trabajo de expansión, Ujú. de eso lo tengo que Sí. expandir. Y después sí puedo volver a comprimir. Pero últimamente estoy trabajando así, como primera versión,
expansión, porque si no se expande, la emoción no se genera, Sí. y luego sí puedo ya en una última etapa usar el consejo de Stephen King. O sea, estás más en la amplificación, ¿no? Sí, Vamos, para sí, que sí, las sí. cosas tengan como su volumen. Em, y por ejemplo, también otra cosa que decías en esa entrevista, decías que a veces que la envidia tiene muy mala fama, pero que para los escritores puede ser útil. Sí, a ver, una envidia, entre comillas, sana, que Sí. es, quiero escribir como esta persona, ¿no? ¿Por Mm, qué no podré escribir yo como Flaubert o como... Bueno, Borges siempre lo pongo aparte porque es como una escritura tan, de alguna manera, castradora, ¿no? O sea, no puedes acercarte a sí. Borges ni por asomo, ¿no? Hay otros escritores que son mucho más amables en ese sentido. Y yo lo que quiero, y desde que empecé a querer escribir, es parecerme a los grandes, ¿no? O sea, en ese sentido, la envidia te acerca a la, al talento, te hace, si no sos nulo, ¿no? Si es que no tenés Sí. nada de talento, la envidia y sobre todo, yo creo que eso funciona en tantas disciplinas, ¿no? En la pintura, uno siempre tiene que tratar de ver, yo creo que hay una imagen que a mí me lo muestra muy claramente, que es, yo me acerco, digamos, a los libros que me permiten mejorar como escritora y que suelen ser libros donde el estilo no es tan marcadísimo, ¿no? No es ni García Márquez, ni Borges, ¿no? Son estilos más, por ejemplo, Annie Ernaux, la propia Patricia Highsmith, Edna O'Brien, son estilos que no te invaden, ¿no? Sí. Tanto. Y me acerco a ellos mirando y tomo muchísimas notas, todos mis libros están anotados, ¿no? De cómo hace para meter, por ejemplo, el paisaje alrededor de un diálogo dentro de la página, ¿no? Eso lo hace muy bien Murakami, ¿no? Tienes el diálogo y tienes todo lo que está pasando alrededor, o John Banville. Y yo trato de hacer algo parecido a eso a mi modo. Siempre pongo de ejemplo como lo que sucede con los magos, ¿no? O sea, tú puedes ir a ver un acto de magia y disfrutar del acto de magia, o si quieres convertirte en mago, estás viendo el acto de magia, lo estás disfrutando, pero al mismo tiempo estás prestando atención a qué hace con las manos el mago. Entonces, sí, lo podemos llamar envidia, pero yo me acerco a los escritores de esa manera. Sí. Esa era ahí la frase de Nabokov, ¿no? Que dice que un escritor debe estar atento a todos sus competidores, Dios incluido, ¿no? Que... Totalmente, porque al final es esa la maravilla de escribir, que uno es un dios. Y, y lo que es fascinante es que uno puede convertirse en un dios, en un creador de mundos y de sensaciones y de emociones, solo con un lápiz y un papel, un ordenador, ¿no? No necesitas, no sé, hace poco el viernes me fascinó la película Nouvelle Vague, ¿no? Sí. Pero todo lo que se necesita para hacer una película, ¿no? Para crear ese universo, todo lo que tiene que confluir, ¿no? Allí. En cambio, la escritura es mucho más simple. De hecho, García Márquez dijo, yo quería ser director de cine hasta que me di cuenta que con la literatura puedo hacer todo, ¿no? Sí. Y bueno, has hablado de escritores que te gustan y, y te quería preguntar, bueno, primero sobre algunos escritores y escritoras que has publicado y cómo has llegado hasta ellas, como porque, bueno, has publicado a muchísimos, algunas tenían una trayectoria ya, aunque no fueran tan conocidas en nuestra lengua, ¿no? Como Edna O'Brien, pero por ejemplo, pues Lucía Berlin es una escritora muy buena que causó gran impacto y yo creo que tú eres la que la publica, ¿no? En Alfaguara. Entonces, si nos cuentas cómo la descubriste, qué te interesó. Sí, yo creo que parte de la fascinación que tiene el trabajo de editor es esta capacidad de descubrir y luego de contarlo, ¿no? Y es un movimiento
que se parece un poco como al del amor, ¿no? Te enamoras de algo y quieres que todo el mundo, te enamoras de una persona y quieres que todo el mundo lo conozca, que les parezca tan brillante, tan hermoso como tú lo ves. Y eso pasa con los escritores y pasa, por suerte, varias veces, ¿no? De distinta medida. Y también con distintos tipos de libro, ¿no? Porque, por supuesto, la fascinación por Lucía Berlin, que recordaré ahora, pero también lo que fue para mí leer por primera vez La novia gitana, de una Carmen Mola Claro. desconocida que no iba a dar la cara, ¿no? Sí. Yo creo que en un mundo que nos tiene así como, parecería como anestesiados, el efecto de la lectura, e insisto, el efecto de la lectura que es mucho más mágico, porque es como dice Banville, puntos negros sobre una superficie blanca y que te pueda producir todo eso, miedo, bueno, como este thriller que te decía que anoche me quedé hasta las 4 de la mañana. Es decir, son sensaciones muy violentas con muy poco, ¿no? Es fascinante. Y en el caso de Lucía Berlin, como sucede con el día a día en el mundo editorial, recibís un montón de manuscritos de agencias, de editores, de autores, y bueno, y en este caso era un manuscrito, un Word, que me mandó la agencia de Mónica Martín. Me gustó el título, se llamaba Manual para Mujeres de la Limpieza, dije, bueno, de una tal Lucía Berlin, en mi vida había oído hablar de ella. El manuscrito estaba en Word, lo único que decía la información era que eran relatos, que esa autora estaba muerta, pues todos elementos que disuasorios completamente para una posible promoción de un libro, y que lo iba a publicar la editorial FSG, que es Farrar, es una de las grandes editoriales norteamericanas. Entonces creo que me llegó el manuscrito un viernes, así que bueno, pues el fin de semana me tumbé a leer y bueno, me pasó esto que pasa con los buenos libros, ¿no? Que ya sea que estén publicados o no, que es que estás totalmente abstraído de lo que pasa a tu alrededor. Me pasaba lo que yo creo que es lo que tienen los libros que más me gustan, ¿no? Que es al mismo tiempo me conmovía, me hacía reír, me divertía, me horrorizaba, era una mezcla, y luego era muy impresionante ver cómo, aunque eran cuentos, uno podía claramente percibir que la protagonista de todos esos cuentos era la misma mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues me acuerdo que, bueno, seguía leyendo, cada vez más fascinaba, cada cuento me gustaba más que el anterior, era un descubrimiento fascinante, como no había visto en mucho tiempo, y decía, bueno, tiene un poco de Grace Paley, pero es mejor, tiene un poco de Bukowski, pero es mejor, me decía yo a mí misma mientras iba leyendo, ¿no? Y tengo un amigo que es Marco Cassini, que es un gran editor italiano y que es el que ha descubierto a grandes escritores norteamericanos, primero en Minimum Fax, después en Big Sur. Me acuerdo de escribirle y decirle, ¿conoces a esta mujer? Ah, sí, y me mandó fotos de... Pero bueno, yo nunca había oído hablar de ella, empecé a buscar en internet, tampoco había sido famosa, ni había ganado ningún premio, en fin, que era todo... lo único que había también, además del dato de FSG, era un prólogo maravilloso de Lydia Davis, donde decía algo así que leer a Lucía Berlin es como sentir cables entrechocándose, ¿no? O sea, eso es fogonazo. Y bueno, me fascinó. Me acuerdo que fui a ver a mi jefe y le dije, quiero contratar este libro, son cuentos de mujer muerta, no va a vender nada, pero es una genialidad. Yo he tenido mucha suerte con mis jefes, o sea, nunca nadie me dijo, no, pero si son cuentos, no. O sea, era Claudio López. No, era Pilar Reyes. Pilar, como no. jefe, Yo nunca trabajé con Claudio, o sea, sí tuve mucha relación. Claro, sí. Que es Pilar Reyes, que sigue al frente de Alfaguara. Por supuesto, sí, la directora de la edición literaria. Y bueno, hice una oferta pequeñísima, nadie quería ese libro. Y luego lo empecé a dar a leer, seguía yo enfervecida yo me vuelvo como una especie de evangelista cuando me gusta mucho. Y fue muy mágico ver que eso
Y eso cuando pasa, no pasa siempre, ¿no? Publicamos muchos libros, pero es tan bonito cuando eso que tú sientes, de pronto lo empiezan a sentir otras personas, ya sea dentro de la editorial, los otros editores, la gente de comunicación, y luego ya, pues la guinda, cuando creo que el primer artículo fue de Andrea, precisamente diciendo, pues esta mujer es mejor que Carver, ¿no? Y bueno, es fascinante y se dio algo muy, insisto, muy extraño que un libro de relatos tenga esta acogida, ¿no? Y yo hice una especie de gira por España en donde leía parte de los cuentos, decía, no, leía 3 cuentos y le pedía a los que estaban en las librerías, pero me recorrí toda España, que empezaran el comienzo de un cuento a la Lucía Berlin, y hacía una especie de concurso. Luego ganó el premio Libreter, y era muy impresionante cómo la gente leía ese libro, ¿no? Porque te decían, bueno, pero esto es la vida de ella. No, pero no son cuentos, pero es una novela. Y daba un poco igual, ¿no? Y era muy, muy emocionante ver ese acercamiento a la literatura, y cómo algo en lo que yo firmemente creo, ¿no? Que para escribir da lo mismo lo que tú uses. Si usas tu propia vida, si usas la vida de los demás, casi amoralmente. Ella misma lo decía, ¿no? En una entrevista, puedo contar las cosas más terribles con tal de hacerlas divertidas. Y esa mujer que había tenido esa vida tan terrible, que se había muerto en el 2004, pues había como una especie de justicia póstuma, ¿no? De toda esta gente leyendo. También había, me acuerdo una vez, un hombre que se levantó en el medio de la lectura de Manual para Mujeres de la Empieza y dijo, wow, esto al final es una tontería, esta mujer lo que hace es pues contar lo que ve. Y yo pensé, pues sí. Así que nada, fue muy bonito. Y cuando lo pienso a posteriori, yo creo que hay algo en los libros que son como que captan el zeitgeist, ¿no? Que captan el momento. Y si uno lo piensa, poco después llegó el Me Too, ¿no? Yo creo que había algo en el aire que permitió, que cristalizó en ese libro y en la lectura de ese libro, y después vendría Vivian Gornick, y sí, fue muy bonito. Sigue siendo, porque es un libro que se sigue leyendo y descubriendo. Y luego además publicaste un par más, ¿no? Al menos, que Sí, también son muy buenos. Sí. Y por ejemplo, otra autora que también tenía una promoción difícil porque no se sabía quién era, es Elena Ferrante, ¿no? Que también has publicado tú y que ha sido también un Sí, éxito pero enorme. la gran descubridora de Elena Ferrante fue Silvia Querini. Sí. En realidad creo que fue Sigrid Kraus quien en Salamandra publicó un primer libro de Ferrante, de las novelas pequeñas. Pero sí, la gran editora de Ferrante es Silvia Querini, como de tantos libros maravillosos de Lumen. Y cuando yo llegué, debo confesar que no la había leído a Elena Ferrante. Y tenía, yo soy, creo que no soy snob, de hecho odio el snobismo intelectual, pero tenía algo como un prejuicio de seguro que no me va a gustar. No sé por qué. Y cuando llegué a Lumen, lo primero que me dije fue, bueno, ahora sí vas a tener que leer todo Ferrante, porque era la autora fundamental de Lumen. Y allí fue un descubrimiento fascinante, porque yo había empezado La Mía Estupenda y la había dejado, que me pasa con muchos libros. Y la había dejado porque en ese momento sentía que no podía subrayar nada, que es como para mí el gesto que implica que un libro me fascina. Pero entonces empecé por las novelas, El amor molesto, Los días del abandono, La hija oscura, y me quitaron el aliento, o sea, me pareció extraordinario. Y después de eso pasé a la tetralogía y entendí que toda la tetralogía de La Mía Estupenda tenía otro tipo de construcción, que era como las novelas decimonónicas, que tenías que entrar en un mundo como si fuera Balzac, y ahí sí realmente entendí el poder de Ferrante, ¿no? Y también las novelas que siguieron después, como La vida mentirosa de los adultos, y hoy en día es no solo una escritora que me enorgullece seguir publicando y publicar, ojalá haya un libro de Ferrante, sino que también es una de las escritoras que yo estudio para escribir, ¿no? Sí, la has que citado tengo en mi antes estante de escritores y escritoras que me ayudan a escribir mejor. Y la pregunta que a veces se hace a los editores, ¿no? Que es
hay muchos libros que has publicado que han llegado a los lectores que merecían. Hay algunos que especialmente digas, qué pena que no le pasó lo de Lucía Berling, que es en ese momento de que coinciden, digamos, el trabajo privado con un clima distinto público que posibilita que encuentre a sus lectores, ¿no? Cosas que te hayan dado pena que... Sí, me da pena, pero no mucho. O sea, me da pena como, casi te diría de algún modo por altruismo, de decir Sí, qué pena que los demás no estén sí. No, descubriendo pero que digas que no hay... Sí, eso, que... Sí, que no funcione, pero luego entiendes que también un catálogo se forma de libros que incluso algo interesante que pasa, y me pasa mucho con el catálogo de Lumen, libros que están ahí perdidos, incluso descatalogados, y que en un momento vuelven a aparecer, ¿no? Claro. Y vuelven a tener una vida. Por ejemplo, ahora en enero publicamos una novela que es una recuperación, algo que me gusta mucho, recuperar libros del pasado, que se llama Elizabeth, que es una especie de Lolita de terror, publicada hace 50 años, una historia de fantasmas de algún modo. Y bueno, yo confío que seguirá encontrando sus lectores, pero me hubiera gustado que fuera mejor. Acaba de salir, así que todavía puede encontrar lectores. Pero sí, eso pasa muchas veces. Y bueno, y está bien que pase, ¿no? Porque si no también sería, sería la señal de que algo no está funcionando, ¿no? La maravilla del mundo editorial es también el azar y esa combinación entre pensar, creo que este libro tiene todo para triunfar, o creo que este libro va a dejar una huella, y luego el azar de lo que pasa alrededor, ¿no? Y es muy importante que siga existiendo ese azar, ¿no? Que es la diferencia con los algoritmos de Amazon, ¿no? Que te gusta algo y te lleva a todo un mundo de lo mismo, mientras que en la literatura y en el mundo editorial, lo fascinante, y si te pones a mirar para atrás y intentas mirar para adelante, es ver cómo muchas empezaron con un gran libro que era totalmente inesperado, que parecía que estaba destinado al fracaso, ¿no? Así que bueno, está bien que eso pase también, siempre. Mm. Y ya para terminar, antes me decías que estabas con un libro nuevo, pensando, escribiendo. ¿Qué puedes adelantar de ese proyecto? Pues es una historia de amor, tenía ganas de escribir, pero una gran historia de amor. Y también explorar un mundo que de algún modo también está en las vidas de Elena, que es y que tiene que ver con la soledad de nuestro mundo las prácticas y los mecanismos a veces enfermos que tenemos para ser supuestamente más felices o más equilibrados. Y a mí me horripila un poco toda esta sobrevaloración de lo que es el mindfulness, la meditación, me recluyo en mí mismo, y me voy 10 días a no hablar con nadie y a estar adentro de mi cabeza y de mi respiración. Por supuesto, todo esto lo exagero porque si no, no tengo novela, ¿no? Y no soy tan tonta como para no saber que neurocientíficamente, ahora está muy de moda, pues hay grandes pruebas de las ventajas de todo esto. Pero me parece que al final no deja de ser una expresión de nuestro mundo enfermo y profundamente egoísta, en donde es más fácil encerrarse en uno mismo de la manera que sea, que justamente ir al encuentro del otro, ¿no? Mm. Sería lo opuesto del tango, sería lo opuesto del baile o de cualquier tipo de encuentro. Y yo creo que, o un poco es la tesis, es más terapéutico ir al encuentro del otro, ¿no? Y que nos acabamos conociendo mejor en combinación con los demás. Entonces, pues esta historia de amor gira en torno de dos personajes que entienden el amor, la vida, de una manera distinta, y que vuelven a encontrarse después de
un periodo en el que no se han visto. Genial, pues lo leeremos como las vidas de Elena. Además, yo siempre encuentro frases que subrayar en tus libros también, o sea, además de la trama. Y muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti y nada, encantada de haber estado contigo.